hoy revisaremos el tema de aprendizaje. Y el objetivo es que analicemos el concepto de aprendizaje y los elementos que lo componen. Nuestro cerebro es el órgano central del sistema nervioso central y este regula las funciones vitales, como el respirar, el ritmo cardíaco, las funciones básicas, el dormir, la respuesta al hambre, el instinto y las funciones superiores como el habla, los pensamientos, los recuerdos, la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, las habilidades. Nuestro mundo, todo nuestro universo, nuestra realidad, exterior e interior, pasa y depende en gran medida de un órgano vital. Este órgano que tamiza, filtra, escoge, decide, aprende, prevé, intuye y construye al recibir nuestras sensaciones, nuestras percepciones y nuestras experiencias. Ese órgano es el cerebro, el más perfeccionado y evolucionado órgano con el que contamos, encargado de recibir datos, procesar información y tomar decisiones. El alto mando de esa aventura diaria a la que llamamos vida, el comandante a cargo de lo que vemos, sentimos y experimentamos. Una de sus funciones más importantes es la de interpretar las señales y estímulos que recibe y actúa en consecuencia. Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. En los últimos estudios se hace referencia que el cerebro está constituido por más de 100,000 millones de células cerebrales denominadas neuronas. El proceso evolutivo plantea como estrategia el nacimiento de bebés con cerebros inmaduros, situación que nos definen en el nacimiento. Cerebros de unos 300 gramos constituidos por aproximadamente unas 86,000 millones de neuronas desconectadas, es decir, neuronas afuncionales. Un cerebro inacabado y vulnerable llega al mundo expectante y hambriento de conocimiento, habilidades, valores, destrezas y capacidades. Posteriormente, a través del aprendizaje, es cuando tienen lugar las conexiones neuronales, conexiones sinápticas. El aprendizaje tiene una dimensión neuronal que consiste en conectar neuronas. Para ello es importante preguntarnos, ¿cómo se produce el aprendizaje desde un punto de vista fisiológico? Hasta hace muy poco estábamos convencidos de que todas las neuronas que una persona tendría a lo largo de su vida se producían durante las primeras semanas de la etapa prenatal. Sin embargo, algunas investigaciones están encontrando que la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas, continúa produciéndose a lo largo de toda la vida, al menos en una zona concreta, del hipocampo, posiblemente también en otras regiones de los lóbulos frontales y parietales. La neurogénesis parece estar estimulada en parte por las neuronas y las nuevas experiencias de aprendizaje. Pero todavía no sabemos qué papel desempeña en el proceso de aprendizaje. Respecto a dónde se produce el aprendizaje, la respuesta es: en muchos sitios. Los lóbulos frontales se activan cuando necesitamos prestar atención y pensar en información y acontecimientos novedosos. A su vez, todos los lóbulos de la corteza se activan en mayor o menor medida para interpretar la nueva información a partir de un conocimiento previo. El hipocampo parece ser un elemento básico en el proceso de aprendizaje, coordinando la información que recibe de manera simultánea desde diferentes partes del cuerpo. Así pasamos al sistema límbico, la amígdala. Probablemente resulte muy útil en los recuerdos preverbales y emocionales que construyen los niños pequeños, pero incluso aunque los investigadores puedan decir cómo y dónde se produce el aprendizaje, debemos tener presente que nuestro conocimiento de la anatomía del cerebro todavía no puede decirnos todo lo que necesitamos saber sobre el aprendizaje, sobre todo en lo que se refiere a la mejor manera de mejorar el contexto educativo. El cerebro humano tiene una capacidad suprema de adaptación al entorno, porque aprende de él. A esta capacidad se le conoce como neuroplasticidad. Su configuración está supeditada a lo que el entorno le ofrece. Las experiencias van construyendo tu mente. Eres el resultado de cada experiencia vivida, de cada canción, de cada amistad, de cada amor, de cada decepción o angustia sufrida. Por este motivo, cada individuo posee
un cableado neuronal único, al igual que las exclusivas huellas dactilares, una configuración neuronal genuina e irrepetible, fruto del tiempo que acontece del desfile de episodios que construyen tu historia. El entorno configura nuestras conexiones neuronales a través del aprendizaje. Uno de nuestros hallazgos más influyentes del siglo XX fue el descubrimiento de la plasticidad del cerebro. La neuroplasticidad tiene implicaciones para los cerebros que han sido dañados, pero también para experiencias básicas de aprendizaje en el aula y sobre todo lo que pensamos acerca de la educación. Mientras que en los años 90 estaba de moda creer en los cruciales primeros años o etapas críticas, ahora se reconoce que el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida. Con esto queremos ir en contra de privilegiar la estimulación temprana en la primera infancia. No, en absoluto. Simplemente significa que bajo condiciones normales, las habilidades que identifican las etapas normales de desarrollo deberían ser vistas como puntos de referencia, no como obstáculos en la vida, puesto que los seres humanos pueden aprender a lo largo de toda su vida. El aprendizaje es un proceso que está relacionado con los cambios que ocurren en un individuo a nivel neuronal, con repercusión a nivel cognitivo y conductual, y da como resultado todo esto de las experiencias permitiendo su adaptación al entorno. En este sentido, la infancia es esencial, ya que establece los cimientos de los aprendizajes posteriores, cimientos relacionados con valores que te acompañan el resto de tu vida, tanto en relación con las habilidades cognitivas, sensoperceptivas, motoras y especialmente con las habilidades sociales y emocionales. El entorno determina, por un lado, la expresión de nuestros genes y la epigenética, por otro, determina la configuración neuronal a través del aprendizaje. El cerebro es un sistema complejo, dinámico e integrado que constantemente está cambiando con la experiencia. Cada sabor, cada color, cada olor, cada visión y contacto que se experimenta. Y cada sentimiento o pensamiento alteran la forma física del cerebro, aunque estos cambios en el cerebro son casi imperceptibles a menos que se observen con un poderoso microscopio. Justo con repetición y práctica, estos cambios se vuelven permanentes y esto puede funcionar tanto para lo positivo como para lo negativo. Las áreas del cerebro que normalmente se utilizan en conjunto tienden a reforzarse, mientras que las áreas que no se estimulan se atrofian. Se produce aprendizaje porque las neuronas se activan entre sí y se conectan entre sí. Permanecer conectadas es una manifestación física de cómo las experiencias de la vida cambian el cerebro. En pocas palabras, es casi imposible para el cerebro no aprender, puesto que la experiencia transforma el cerebro día a día. El contexto y la experiencia tienen influencia en el aprendizaje. Cuando hablamos de contexto, estamos incluyendo el ambiente de aprendizaje, la motivación por el aprendizaje de un tema nuevo y los conocimientos ya adquiridos. Las personas nacen con diferentes habilidades que pueden desarrollar o perder dependiendo de los estímulos o de la falta de ellos. Es decir, lo que los estudiantes llevan al contexto del aula, incluidas las experiencias pasadas y los conocimientos adquiridos, impactará en la forma como reciben dichos estímulos. Los procesos esenciales para llevar a cabo el procesamiento de los estímulos que recibimos para poder utilizar la información cuando nos parece necesaria son la motivación, la atención, la memoria y la comunicación. Esta íntima asociación a esos procesos se va a encontrar el mundo de las emociones. La cognición elaborada con esas bases y con la contribución ineludible del mundo emocional influirá decisivamente sobre la dimensión última de la actividad humana, su función ejecutiva. Y de esta forma sentamos las bases del aprendizaje. Estamos en condiciones de analizar cuáles son los principales retos que afrontamos, a veces como docentes o como guías a que logren un aprendizaje significativo.